Hola, mi querido aspirante a crononauta. Estamos en el día 138 de tu cronomeditación, el Yux N8. Bueno, como todos los días de estos tutoriales, vamos a pedirle a Guilla que recite el mandato. Me imagino que de la misma manera que lo habrás hecho bien temprano a la mañana para grabar tu recitación y subirla a la página de la cronomeditación. N8. Yo soy audiovisual. Con la espiritualidad de la mente, armonizo con el fin de reflejar modelando el orden. Sello la matriz del sinfín con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder del espíritu. Muy bien. Bueno, comenzamos un día para reflejar. Los antiguos mayas le decían el espejo al sello número 18, porque justamente tiene esa acción de reflejar. Es lo que refleja, es lo que te refleja. Y así es también el arquetipo psicológico. De alguna manera, todas las personas que nacen en un día N tienen una gran capacidad para reflejar lo que están observando, reflejar lo que están sintiendo. De esta misma manera, el día de hoy, Dios operando con el Yux del día, desarrolla las sensaciones físicas que nosotros percibimos como el mundo que tenemos alrededor nuestro. Nos desarrolla las sensaciones. Y nos la desarrolla a través de la amortiguación de energía, de tener un afuera creado en nuestro prana, amortiguando con la energía que tenemos en nuestro jhana. Acordate que el jhana y el prana son cuerpos, son tus cuerpos, pero utilizando distintos tipos de energía. La energía sólida, la energía de masa, de materia, tu cuerpo físico, vos mismo en sí, lo que está vivo realmente es tu jhana. Se crea con la chispa vital, igualándose a todas las partículas subatómicas de tu cuerpo y en un instante presente resulta ser vos mismo, o sea, adquiere conciencia de ser todo el cuerpo. Al completar la cubicación, la factorización de energía de sí misma, desarrollando la órbita microcósmica de tu ser, o sea, igualándose a todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. ¿Ok? Eso está bien claro, eso es el jhana. Mientras que el prana es lo que se produce entre medio de las partículas, el electromagnetismo, digamos. Con ese electromagnetismo se produce el prana y en el prana se desarrolla la obra eco-radiosónica, térmico-plasmática, lumínica, el mundo, tal como lo tenés creado alrededor tuyo. Así que bueno, cuando llegamos a la letra N, que como te decía su arquetipo es para reflejar, su acción fundamental es para reflejar, cuando es N8 nos está invitando el tono 8, que es el tono galáctico de la integridad, a que armonicemos. Entonces, si vos sos N o estamos transitando un día N, acordate que vos también sos Dios. O sea, en el prana existe Dios, en el jhana existe tu conciencia. Tu conciencia de saber que sos el cuerpo físico y Dios la conciencia de saber que es la creación creada dentro de tu cuerpo físico, desarrollada por sensaciones que se ejecutan en el prana, en tu electromagnetismo. De esa manera vos tenés sensaciones de todo el mundo y Dios es el que opera toda esta gran obra alrededor tuyo y además se convierte en las individualidades, se convierte empáticamente en las ideas autoexistentes de cada una de las formas. Entonces, todas las formas que nazcan hoy van a tener la acción de reflejar. Y no solo la acción de reflejar, van a tener también todos los atributos del tono 8. Por lo tanto,
van a ser durante todas sus vidas el Yux del día de hoy. Lo van a adoptar como el Yux destino, el destino de sus vidas. Yo soy audiovisual. Bueno, tono 6, tono 8, siempre son de rayo audiovisual. Es el rayo verde. Es el rayo que tiene el poder como talento natural, como talento artístico que le confiere a la chispa de desarrollar lo audio y lo visual sincrónicamente de tal manera que se convierte en audiovisual. Entonces es un día en donde la percepción sensorial que vos tenés sobre el mundo se intensifica audiovisualmente. Es un día en donde simplemente porque el mundo lo tenés creado con este Yux, te permite a vos poder observarlo desde tal forma. Porque acordate que el mundo está amortiguando energéticamente con vos, entonces no solamente influye, además te impregna de la energía del día del mundo. Por lo tanto, es parte tuya. Esa energía, el mundo está creado dentro tuyo, es tuyo. Por lo tanto, como se desarrolla el mundo, influye automáticamente en vos y eso te da la posibilidad cada día de asimilar el Yux del día, de analizarlo desde afuera, cómo se está desarrollando, y desde adentro también, ya que adentro tuyo se está desarrollando para poder ejecutarse en el afuera tuyo. Blanco con rayos verdes. Bueno, la letra N es blanca, estamos al segundo día de la célula de la matriz, con la que estamos cerrando la columna número 7 de tu cronomeditación, del telar de la existencia. Ahí lo podemos ver en chiquitito. El símbolo de Pax está a 2 de finalizar esta columna, llamada también la columna mística, porque te dije que funciona como una bisagra. Une este lado con este lado. Une los dos lados del telar de la existencia, la columna mística. Con la espiritualidad de la mente. Bueno, eso es porque acá te lo indica el simbolito, el que está iluminado de color blanco, que es con el color del sello, es la esferita de ahí abajo. 1, 2, 3, la tercera esferita, y la tercera esferita es la de la mente. Por eso la mente lo que hace es buscar a su temática fundamental con la que se desarrolla para poder crear la humanidad que tenemos alrededor y dentro de nuestro también. Por lo tanto, con la espiritualidad de la mente se ejecuta la mente, y de esa manera, considerando la espiritualidad de la mente, armonizo con el fin de reflejar modelando el orden. Entonces, ¿cómo armonizo con el fin de reflejar? Esa es la gran pregunta. Te lo responde el siguiente verso, modelando el orden. ¿Y cómo se modela el orden? Bueno, ¿viste un modelo alguna vez? Un modelo de la moda, de chicos y chicas que desfilan con ropas. Bueno, eso es modelar. Modelar es modelar la apariencia de lo que tenés. Entonces, si hoy es un día que justamente es para reflejar, entonces fíjate bien, porque todo aquello que te está reflejando a su vez está modelando. Está modelando el orden, está modelando el orden intrínseco que hay en toda esta creación. Siempre hay un orden establecido y ese orden es de la frecuencia 1320. Si estudiaste todo el conocimiento cronocrático en estos 138 días, los atributos del sello, los atributos del tono, qué es la onda, qué es el oráculo, etc. Si estudiaste toda la información relativa al gobierno del tiempo, ese es el orden. Ese es el orden para sostener la frecuencia. Ese es el orden que hace que la frecuencia exista. Es el orden de los Yux, de los 260 Yux. Entonces, modelando el orden significa que N8 va a estar modelando el orden intrínseco a cada forma. Entonces, si una forma es H3, por ejemplo, va a estar modelando H3, pero para poder cumplir con el mandato de N8.
lo mismo en mí, yo soy A3, entonces si yo actúo en este momento ser N8, lo que voy a hacer en realidad es esta impregnación energética que estoy sosteniendo el día de hoy con el mundo, hace que en mí exista N8. Vos vas a ver en mí a N8, y N8 va a estar modelando el orden de que yo soy A3, porque ese es mi orden. Y el orden de cada cosa es el yuk destino de cada cosa. Y la letra N lo que hace, cuya esencia es el orden, es justamente lograr el orden de todos los yuks funcionando dentro de la matriz. Acordate que la matriz de factorización de energía es el mundo que tenés alrededor tuyo, pero principalmente tu entorno físico, porque es lo que se va a ejecutar sensorialmente con el yux de cada día, y va a influenciar y te va a impregnar de su energía dentro tuyo. Eso hace que tus partículas subatómicas se igualen a la sensación energética del mundo que tenés alrededor tuyo. Sé yo la matriz del sinfín. Y eso es lo que se va a estar ejecutando. El día de hoy, el tiempo se va a sellar no solamente una vez, sino muchísimas veces, tantas como sean necesarias, y tantas como sean necesarias a nivel chispa vital, es en cada instante presente, se está sellando el tiempo, para poder lograr el próximo instante, y el próximo, y el próximo, y el próximo. Y siempre se va a sellar con el yux del día, con N8. Mientras tanto, en cada instante, la factorización de energía de la chispa va a utilizar todo el telar de la existencia, utiliza todos los yux y utiliza todo el orden, pero va a hacer hincapié en N8 para completar la cubicación de la factorización de energía de tu cuerpo físico. Te digo de tu cuerpo físico porque siempre te hago hincapié en que es el cuerpo raíz, el único cuerpo que realmente se está creando. Y que vos, como yo, como todos los otros que no somos el cuerpo raíz, solamente somos datos alojados dentro del cuerpo raíz. Pero tus datos, como los míos, corresponden a un ser humano. Por lo tanto, aunque seamos solo datos, estamos creados exactamente igual que el cuerpo raíz. Y absolutamente toda la creación está creada con esa famosa chispa vital. La única diferencia es que en la base de datos, los datos creen estar creados por la chispa vital en sus propias constituciones físicas de materia, mientras que en la realidad el único que es creado realmente por la chispa vital es el cuerpo raíz. Todos los demás creen estar creados así, o su composición biogenética, orgánica, física, es como si fuese creado por una energía llamada la chispa vital, pero solamente el cuerpo raíz. Entonces, volviendo al tema. Hoy tu cuerpo, bajo el hechizo de N8, va a estar sellando la matriz del sinfín. Y esa matriz es tu propio cuerpo, tu prana, en donde se proyecta y se desarrolla el mundo a través de la autogeneración de tu energía. Y cuando explica que es la matriz del sinfín, es porque la matriz que comenzó ayer no solamente es la matriz de la letra J, o sea, la matriz de la navegación del ser que ingresa dentro de la matriz. Además, es la matriz del sinfín, a donde esos que ingresaron a la matriz de la navegación alrededor tuyo, el día N, tienen la posibilidad de llegar al sinfín de la matriz. Y el sinfín de la matriz es el sinfín del holograma cósmico. Acordate que lo que estamos utilizando para poder recrear tu entorno físico es el holograma cósmico de cada instante presente. Entonces, el sinfín se encuentra en ese holograma cósmico, en donde las ideas hacen como que se desdoblan
reflejándose una a la otra hasta llegar a un sinfín, o sea, más allá del infinito, con el tono galáctico de la integridad. Bueno, eso ya te expliqué, lo importante de la integridad está relacionado con el tono galáctico. El tono galáctico es el que engalana, es el tono de la gala. La gala es como un evento de super ultra lujo, donde la gente va con sus mejores ropas, se preparan, se embellecen para poder ir a la gala. Entonces, cuando estoy hablando de galáctico, me estoy refiriendo a aquello que ocurre a través de la acción de estar dentro de una gran gala. Entonces, el día de hoy, imagínatelo como una gran gala. Por eso es galáctico. Y la única manera de poder relacionarte con todo lo otro que está en la gala, en este gran evento del día, es mediante la integridad. Por eso el tono galáctico de la integridad. Y el tono galáctico de la integridad es el que te va a estar ayudando a vos y a Dios dentro tuyo para poder ser todo lo que hay alrededor, para sellar en cada instante presente la matriz del sinfín. Me guía el poder del espíritu. Bueno, debe ser por eso que estoy tan charleta. Nos guía H8. Acordate que el poder es lo que guía. En este caso el poder es del espíritu. Entonces, ¿quién tiene ese poder dentro de los 20 sellos? Y uno levanta la mano por el fondo y dice, yo sé, a ver, decime. La letra H. Ah, qué bueno. Está bien, tenés un 10. Te sacaste la mejor nota porque afirmaste lo que realmente es. La letra H, que también es la letra F, es el sello número 2 y su poder es el espíritu, ya que el espíritu es el que nos sirve para poder comunicar mediante el aliento, que es la esencia de la letra H, el sello 2. Entonces hoy que estamos en el sello 18 nos está guiando el sello 2, sintetizando. O sea, 2 guía a 8. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, no tengo mucho que decirte. Estudiate un poquito la onda el día de hoy. Cuando es un día del sinfín es especial la onda para poder entender la relación que hay entre todos ellos, entre los 13 yuks. Son 13 yuks que están trabajando simultáneamente para sostener la dinámica de la onda encantada a la que pertenecen. Cada uno cumple con una acción para poder lograr desde un propósito, perdurarlo y trascenderlo. ¿Cómo? Y bueno, lo polariza, lo activa, etc. Cada uno de las 13 posiciones, de los 13 tonos, es una acción específica que ayuda a que la onda se sostenga, se trascienda y pasemos a la próxima. Entonces, si hoy estamos ahí abajito, en N8, es importante que estudies los que están alrededor y la relación que hay con los otros. De por sí acá se crean pulsares de tiempo, pulsares de vida, pulsares de la mente. Otro día te lo voy a explicar mejor, pero básicamente es uniendo los que son de la vida, o los que son de la mente, o los que son del sentido, o los que son del tiempo. Unilos, y esos son los pulsares que se van a crear dentro de la onda, que es muy distinto a yo pulso, que eso va a suceder mañana. En el tono 9, la acción es yo pulso. Está relacionado con los pulsares que se desarrollan dentro de la onda, pero además tiene que ver con algo bastante interesante que mañana te lo voy a comentar. Hoy, que es el día del tono 8, es puramente mental, es un día de la mente, por eso es un día a que se invita a la persona que lo ejecute con la espiritualidad de la mente. Y de esa manera yo armonizo con el fin de reflejar, modelando el orden. Chao, mi querido aspirante. Nos vemos mañana.